Hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo. Gracias a nuestro Dios y a ustedes también por la paciencia, como nuestro hermano ha dicho. Yo agradezco a la iglesia en Soacha, especialmente a nuestro hermano David y a nuestro hermano Pablo, quienes contribuyen para que esto sea posible. Los personajes que aparecen en su pantalla quizás sean ustedes muy difícil para que lo reconozcan porque es muy regional lo que puse sobre todo al principio. ¿Quién es Chucho el Roto? Quizás si no son muy interesados en la lectura, pues para ustedes no les suena nada. Pancho Villa, quizá hayan oído el nombre, pero Miguel Hidalgo y Costilla, para ustedes quizás no suena. Acá es el padre de la libertad en México. Calimán, Tarzán, creo que ese sí es mundialmente conocido. Y sobre todo Rambo, no podía fallar. Uno de mis ídolos en mi adolescencia y juventud fue ese personaje del Rambo, ¿verdad? Luego les platicaré lo que yo creía que yo era, ¿verdad? Pero estos personajes dejan una historia. Chucho el Roto es como el Robin Hood mexicano. Es el que robaba a los hacendados del tiempo ah, de la hispanidad acá, de los Porque me devuelve hacendados sonido. fuertes y daba de lo robado a los pobres, según él, ¿verdad? Muchas veces se quedaba con ellos. Y entonces se hizo muy famoso Chucho el Roto. Pancho Villa, un gran general en la Revolución Mexicana. Miguel Hidalgo, como dije, el padre de la libertad de los mestizos acá en México. Calimán, un personaje ficticio, ciencia ficción, una revista, un magazine que circuló en los años 70, los 90 y que todos los niños compraban, ¿no? Se hizo incluso algunas difusiones por radio y nos encantaba oír a Calimán. Todos los mediodías a las 12 ya estaba el programa de Calimán por radio y se imaginaba uno lo que era y lo que... Ah, de cuenta el Superman para los Estados Unidos, pero este era un hombre muy sabio. Tenía un compañerito que era Solín, su compañero Solín. Ah, ese Solín era también tremendo, pero lo educó muy bien Calimán. Y Tarzán, pues aquel que platicaba con los monos y en la selva, un gran personaje, y como dije, el Rambo, pues ya todo el mundo más o menos lo conocimos. Lo que quiero decir con todo esto, mis amados hermanos, es que las biografías son muy interesantes. Yo les recomiendo que ustedes lean alguna de estas para que vean que se van a interesar. ¿Por qué? Porque describen los pormenores y echan a volar la imaginación. Y a veces hay ciertos contactos, hermanos, de identificación de uno con esos personajes y sirven de inspiración para muchas cosas positivas, lamentablemente también para cosas negativas. Los actos de vandalismo, los actos de hoy en día que se cometen, hermanos, de matanzas, son inspirados por otras personas, lamentablemente también para ello. Las biografías nos dicen la verdad tal cual es. Y déjeme decir una cosa, hermanos, que estas narran la vida tanto de los buenos personajes como también de los malos. Y la Biblia está llena de ellas. Muchas biografías encontramos en la Biblia. Es más, Dios fue el primero en narrarlas desde el punto de vista espiritual o para el beneficio espiritual, debería decir. La Biblia está llena de este tipo de interesantes historias reales, nada ficticio, que el Señor escribió con muchos detalles, hermanos, para que nosotros podamos tomar la asesoría, para que nosotros podamos tomar las enseñanzas que se requieren para ello. Todos aprendemos de esta manera. Dios sabe exactamente, hermanos, que el ser humano aprende a través de la experiencia. Este es un conocimiento, hermanos, que no todos tienen, pero es algo muy real. La experiencia nos da siempre el mejor aprendizaje a cada uno de nosotros. Si no reconocimos los del lado izquierdo, no me molestaré, pero me quedaré intrigado si yo le digo, reconoce a estos, Abraham, a Isaac, a Jacob. Yo espero que sí. Que de Josué, Caleb, Sansón, Saqueo, Cornelio, Pablo, Pedro, Juan. ¿Pusimos una palomita a todos? Ah, qué bueno.
Usted puede predicar, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 domingos seguidos con una biografía auténtica de cada uno de estos y tendrá una lección perfecta. Ahora hay que desarrollarla, pero la Biblia, Dios nos ha dado todos los detalles de cada uno de ellos. Y tendremos, hermanos, diferentes ramificaciones en nuestra enseñanza, todas ellas con beneficio espiritual para nosotros. Bueno, ya les di la idea, no se trata de eso mi sermón, pero ahí tenemos 11 sermones. Esos son casi 3 meses de predicaciones. Y le puede agregar otros más de los que usted guste. Pero la intención de esta lección es inspirarnos en los personajes, pero en lo que sostuvieron a estos personajes. Cuando uno lee la Biblia aquí en Hebreos, en el capítulo 6, por favor, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, el capítulo 6 de el libro de Hebreos, dice así el versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, y la paciencia heredan las promesas. El escritor de los Hebreos hace una observación muy pertinente para nosotros que estamos ávidos de encontrar un buen ejemplo y que a veces nos desanimamos y queremos tirar la toalla y decimos, es que aquí no hay nadie ni a quien seguir. Bueno, es cierto, al hombre no se le sigue, pero sí nos gustaría ver muchas veces. Yo he tenido pláticas con algunos de los que están aquí en pantalla escuchando y me ha dicho, hermano, sabe que su amistad, el haberle conocido, me ha ayudado en mi vida espiritual. Y lo mismo digo yo. Sí, ¿por qué? Porque vemos que aunque no nos vemos diariamente porque la distancia nos separa, cuando nos acercamos y comenzamos nosotros a conocerlos un poco más y contarnos las historias que han pasado en nuestras vidas, va creciendo en nosotros un sentido de admiración y decimos, ¿sabes? Este se parece mucho a mí. A este le han pasado las cosas que a mí me han pasado. Y entonces comienza a haber una identificación porque hay algo que nos une. Aquí el versículo 12, vuelvo a repetir, hermanos, el apóstol o el escritor de esta epístola nos dice que ojalá que nosotros aprendamos a imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, pero ni usted ni yo podremos imitar a quien no conocemos. Entonces necesitamos enfocarnos, empaparnos, educarnos de estos personajes para aprender tanto lo bueno y lo malo, lo bueno para adquirirlo y para hacerlo, para nutrirnos, y lo malo para desecharnos. Alguien preguntará, hermano, pero esta gente hizo cosas malas. Sí, muchos de ellos hicieron cosas que no debían. Saqueo, antes de ser un seguidor de Jesucristo, era un hombre entregado, hermanos, a la avaricia del dinero, pareciera ser para muchos. Sin embargo, él dijo, a ver, que vengan a ver, a pedirme mi cuenta. Porque si alguien ha defraudado, le devuelvo todo lo que ustedes le defraudé y hasta 4 veces más. Pablo era un perseguidor, un acérrimo enemigo de la cruz de Cristo, del evangelio. Pedro y Juan eran pescadores, sí, pero no de hombres. Sansón, sabemos su historia. Entonces, sí, hermanos, vamos a aprender más de ellos para poder nosotros llegar a imitarlos, porque Dios quiere que nosotros nos informemos para que aprendamos. Precisamente dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, en el capítulo 10, un versículo que ya casi sabemos de memoria aquellos que escuchan nuestros audios, porque constantemente, hermanos, lo repito, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. Digo, ¿verdad que el lenguaje utilizado en la Biblia es muy concreto? Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos,
Dice la escritura, esto aconteció como un ejemplo y se escribió para esto, para aconsejarnos, para amonestarnos. Entonces, quiera Dios que yo tenga, hermanos, el enfoque, que yo tenga la habilidad para empaparme de estas historias. Porque a todos los que somos atribulados se nos dice, mira, no tires la toalla. A veces estamos a punto de decir, hermanos, esto no funciona, aquí no hay nada, esto del evangelio, pues la Biblia dice que tiene poder, pero en esta ciudad nadie quiere obedecer el evangelio. ¿Dónde está ese poder? Entonces nos preocupamos y queremos tirar la toalla, como decimos, y el escritor de los Hebreos dice, hermanos, no perdáis vuestra confianza, tiene grande galardón. Yo no soy responsable de las decisiones de otras personas, usted tampoco. Pero sí somos responsables, hermanos, de compartir lo que hemos recibido de gracia. ¿Recibiste? Da pues de gracia. Y el Señor nos ha escogido para que nosotros, siendo luz y siendo sal, y nos ha llamado para podamos alumbrar y podamos sazonar, y siendo llamados para convertirnos en pescadores de hombres, pues vamos por las almas. No pierda usted la confianza, mi querido hermano, mi querida hermana, pues tiene grande galardón, dice la palabra del Señor. Así que aprendamos de esta nube de testigos, como dice el capítulo 12 de la misma epístola a los Hebreos y el versículo 1. Por tanto, nosotros también en derredor nuestro, si no lo queremos ver porque estamos ciegos espiritualmente, pero en derredor nuestro gira, hermanos, constantemente una nube de testigos. Sí, entonces tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Paremos un poquito ahí en esto de despojarnos de todo el peso y del pecado. Cuando yo hice este sermón y lo llamé personas diferentes, me puse a pensar, el ejemplo que me llamó la atención para hacer el sermón fue Pablo. Cuando él escribe en la primera carta de los Corintios, el capítulo 9, y él dice que en una carrera todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice, corre como el que se lo quiere ganar. No vayas a correr por correr a nuestros países. Yo como que ya me siento, yo ya competí, voy a competir. Mejor no vayas con esa idea. Ve para ganar. Porque si vas con esa mentalidad, te vas a preparar y te vas a preparar a fondo. Vas a tomar lo que se te da, lo disponible, te vas a esforzar, te vas a disciplinar. Eso cambia por completo la mentalidad y la persona que gana tiene una mentalidad distinta. Se eleva por lo demás precisamente por su preparación. ¿Y sabe qué hacía Pablo? Yo quiero ese galardón, yo quiero esa corona. Y si tengo que golpear aún mi propio cuerpo, lo voy a hacer. Me voy a negar de comer lo que no debo porque me estoy preparando para una carrera. Voy a dormirme temprano, no voy a ir a las fiestas, me voy a limitar de estas cosas, aunque me guste mucho, voy a darle a mi cuerpo lo que necesita para que esté listo para el día de esa carrera. ¿Por qué? Porque quiero ganarla, quiero ganar el premio. Transfiramos nosotros ese pensamiento a lo espiritual. El cielo yo no lo puedo ganar por mis méritos, pero el Señor a través de su gracia ha preparado una senda, ha preparado un camino, ha preparado obras desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo caminemos por ellas. Pero el mundo de hoy no quiere caminar por esa senda. Los que caminaremos por ahí somos personas diferentes, que tenemos una mentalidad distinta. O como dice el himno, porque no somos de este mundo. Por eso aprendemos a ser distintos. Y si usted, hermano, no se siente una persona diferente, sino que sigue la corriente de este mundo, hay algo que pensar. Porque yo no soy de este mundo y no quiero vivir y no debo de vivir como este mundo vive. El cristiano es llamado a ser una persona diferente, dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, una de las cosas súper importantes, hermanos, es que debemos de aprender a vivir, hermanos,
con la fe, con la paciencia y con la fe. Quizás digamos nosotros, bueno, está bien, Señor, lo voy a hacer. Solo dime cómo. ¿Cómo le hago para tener esa fe? Pues Dios nos dice, siéntate, te voy a contar una biografía de personas ordinarias como tú, porque a veces a nosotros nos pasa que leemos la Biblia y leemos de un hombre llamado Nehemías, o un hombre llamado Daniel, o un hombre llamado Juan. Decimos, no, no, pues sí, claro, ese es Juan, el de la Biblia, pues cómo no, es un apóstol. Pero antes de ser un apóstol, Juan fue una persona tan ordinaria como usted y como yo. Ni siquiera tenía educación tan elevada como los judíos de su tiempo. Era un simple pescador. Y usted y yo a veces somos muy ordinarios también. Yo vengo de una colonia, y bueno, y quiero explicar la colonia, o sea, para muchos colonia, oye, hermano, acá colonia en México es un conglomerado de personas que se juntaron y dijeron aquí un pedazo de tierra y nuestros padres corrieron y les dieron la tierra, ahí está la colonia, la colonizaron, ya es de ustedes. Y luego ya se tramitan los papeles y queda la tierra para usted. Es una colonia, no vaya a creer que es una colonia como las norteamericanas, ¿no? Cuando llegaron las 13 colonias acá, no, muy distinto, pero ese término se utiliza mucho en el norte de México. Esas son las colonias. Usted no vive en la ciudad, está afuera, en los barriales, allá en la periferia, donde se oyen los coyotes por la noche y todavía hay muchas culebras por donde usted anda caminando. Esa es la colonia donde yo nací. Yo vengo de un lugarcito muy humilde, vengo de una familia y ordinaria. Es más que solamente nuestros vecinos de al lado nos conocían, creo. Y hoy en día tener amigos como ustedes y hermanos en Cristo, eso es una gran bendición, hermanos. Yo estoy sumamente agradecido por cómo Dios nos lleva a nosotros a estos lugares, a conocerles a ustedes, a oír de su fe, del trabajo que hacen. No solamente hermanos en memoria, pero conocerlos físicamente también a muchos de ustedes. Cada vez que yo tomo un avión para ir a viajar, no dejo de darle gracias a Dios. Claro, también me encomiendo porque no creo que es muy bonito eso, es un avión, pero le doy gracias a Dios porque ni en mi vida, ni en uno de mis sueños más locos, yo pensaba que Dios me podía utilizar llevándome a tantos lugares. Personas ordinarias, pero que somos distintas. ¿Por qué? Porque creemos y aprendimos por la Biblia y por Dios a ver lo invisible y perseguimos lo que el mundo cree imposible, la santidad, el perdón de pecados, la resurrección. Creemos que en el cielo hay un lugar para mí, para usted, que Cristo fue a preparar. Creemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Creemos que un día el mismo poder que resucitó a Jesucristo va también a transformar nuestros cuerpos en un cuerpo redimido, hermanos, y viviremos para siempre en la eternidad con nuestro Dios. No lo vemos ahora, pero lo estamos persiguiendo porque Hebreos 11:1 nos dice lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y qué importantísimo, mis amados hermanos en Cristo, es la fe. Esto hace completamente la diferencia entre usted y el mundo de afuera. Por eso somos diferentes, por la fe que tenemos en nuestro Dios. Y a veces hemos memorizado mucho este pasaje, pero a veces no sabemos cómo emplearla o cómo funciona. Pues si usted me permite 2, 3 minutitos, le voy a describir en 3 maneras para que no se nos vuelva a olvidar lo que la fe hace, lo que la fe es y cómo la fe funciona. De una manera objetiva, primeramente le diré cómo se ve la fe. Pero hermano, la fe no se ve, sí se ve a través de las obras, a través de las obras. Es como si yo le comienzo a describir un objeto, como en este caso una bicicleta, pues. Y le comienzo yo a narrar, mira, es un artículo, ¿verdad? Hecho de esta manera, tiene 2 manubrios, tiene 2 llantas, ¿verdad?
Esto es una bicicleta, para que usted sepa lo que es una bicicleta. Tiene unos pedales también y usted objetivamente la pone en su mente o la puede ver. Subjetivamente le puedo decir cómo se siente andar en una bicicleta, la velocidad que usted puede alcanzar al montarse en una bicicleta, cómo el aire va a rozar su cuerpo, cómo usted tendrá esa sensación de avanzar mucho más rápido que cuando camina o corre. Entonces le estoy describiendo, hermanos, subjetivamente lo que se siente cuando usted está montado en una bicicleta. Y después le hablaré de su funcionalidad, cómo funciona. Cuando tú pedaleas, tienes que pedalear, si no, eso no se va a mover. Vas a alcanzar ciertas velocidades y podrás incluso soltar tus manos cuando va a cierta velocidad. Pero no puedes todo el tiempo andar muy rápido. En ocasiones tienes que mover tu pie hacia atrás para que puedas frenar. Le estoy diciendo cómo funciona. Bueno, eso es el objeto de la bicicleta. Pues Dios nos dice a nosotros en Hebreos 11, a través del escritor de los Hebreos, no solo nos dice lo que la fe es, sino dice cómo trabaja en la vida del creyente. Que aunque es un sentimiento, la fe se puede ver objetivamente, se puede sentir subjetivamente y también podremos ver su funcionalidad. Entonces, en el restito del tiempo, que no es mucho, le digo un poco de esto, ¿sí? Vayamos al siguiente slide y hablemos, hermanos, cómo funciona la fe según la Biblia. Tengo 3 puntos, aunque no sé si los voy a alcanzar o no, pero el primero, cuando una persona como nosotros tenemos fe, va a proveer, no de vez en cuando, va a proveer continuamente una base, un fundamento de nuestra esperanza, ¿sí? El hombre y la mujer de fe no pierde su esperanza. Usted deja de funcionar enérgicamente, usted deja de funcionar hábilmente cuando pierde su esperanza en algo. Se pierde el ánimo, la fortaleza, la mentalidad se distrae, el enfoque se va, porque perdió la esperanza. Y de eso se encarga y se encarga muy bien el enemigo, de robarnos la esperanza. Mira, aquel hombre que ustedes llaman Jesús les prometió que iba a preparar. Mira, van pasados 2023 años. ¿Dónde está Jesús? ¿Cuál lugar en el cielo? Otros dicen, no, al cielo solamente van 144,000. ¿Qué va a hacer usted? Usted quédese aquí en la tierra. No pertenece al cielo. Y Jesucristo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo mundialmente conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que 144,000, no, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es mi esperanza. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es mi esperanza. Por eso me muevo a través de la fe. Y eso hace de mí y de usted una persona diferente. La certeza de lo que se espera viene del griego hypostasis, que significa fundamento, certeza, fundamento. La fe es el fundamento. Así que la fe constantemente es la que sostiene nuestra esperanza, querido hermano. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Bueno, la reflexión de mi lección va hacia el retorno de Cristo por su iglesia, es decir, la glorificación de nuestros cuerpos. Ahí es lo que estamos esperando. El ser nosotros finalmente, hermanos,
transformados por la gracia y el poder de nuestro Dios en un cuerpo que ya no se enferma, en un cuerpo que no se envejece, en un cuerpo que tiene la funcionalidad de estar muy cerca de nuestro Dios. Porque con este todavía lo miro a través de un velo que Cristo quitó, hermanos, y en que Él me dice que ahora me acerque con confianza. En ocasiones mi propia humanidad, mi propio pecado, no mi humanidad, perdón, mis propios pecados me retiran de Él. Entonces yo quiero estar en un cuerpo glorificado, un cuerpo que tiene acceso constante, que ya no le entra el pecado, porque las primeras cosas ya pasaron. La reunión con todos los santos. Mi esposa y yo y nuestros hijos, acá en Alabama, cuando nos mudamos para allá, hermanos, experimentamos muchas veces y todavía cuando vamos para reunirnos con esas congregaciones ahí en Atenas, Alabama, ahí hay muchos hermanos, iglesias muy fuertes. A mí me gusta, yo disfruto realmente escucharles cantar. Y también la palabra, porque muchos de esos predicadores de esa área son hermanos que se preparan a conciencia y siempre en un sermón de ellos vas a aprender algo. Ha habido muy pocas ocasiones que he ido a una reunión que digo, este hermano no se preparó. Casi siempre vengo con una nueva enseñanza. Si esto es entre lo que los humanos podemos hacer, se imagina, hermanos, cuando estemos ahí con todos los santos en ese cielo y esa tierra nueva, como se dice en Apocalipsis, donde están esas multitudes de seres angelicales. Ahí está el Cordero, ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo. Y por su gracia está usted y estoy yo, gente ordinaria que vivió en la vida de este mundo muy diferente, porque tuvimos fe en las promesas de nuestro Dios. Nuestra fe no convierte esto en verdades, estas ya son, pero la fe nos ayuda a abrazarlas, a que nunca las perdamos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, en los versículos 1 al 7, porque sabemos que si nuestra morada terrestre le llama a nuestro cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, lo cual va a ocurrir. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso estamos aquí usted y yo, porque tenemos una fe en esta promesa. Es viernes por la noche. ¿No sería mejor andar por ahí en algún lugar con los amigos? Es viernes. Pero dimos un tiempo porque somos gente diferente y nos complace, nos llena sentarnos con personas que van a hablar de Dios simple y sencillamente porque queremos disfrutar de esa esperanza. Entonces, hermanos, este cuerpo se va a deshacer, pero tenemos en el cielo una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esa es la habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, los que todavía estamos en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, que lo mortal sea absorbido por la vida, o sea, para que no haya muerte. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien ha dado las arras del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice el apóstol Pablo también en esta carta, les dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos, escuche esto, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en vosotros. Créalo, hermano. Su cuerpo puede vivir para siempre en un cuerpo transformado por la gracia y el poder de nuestro Dios. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, hermanos, dice la palabra del Señor así en el versículo 10. El apóstol Pablo tiene mucho que decir sobre esto, porque nosotros esperamos de los cielos a su Hijo. Esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 4 de aquí mismo, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. ¿Ve la diferencia entre las personas diferentes? Hay gente, hermanos, que no tiene esperanza, pero nosotros no es así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Que el Señor mismo dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La trompeta siempre es usada, hermanos, como una señal de juicio. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos 1000 años, no, y estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hombre, si este es mi último sermón que yo escuchara, me iría, hermanos, gloriosamente contento. La fe continuamente provee nuestra esperanza. La fe nos da la convicción de lo que no se ve para llegar a nosotros a decir, ¿sabe qué, hermanos? Sí existe. Nuestra fe es la evidencia. Mi misma fe es la evidencia de un mundo invisible basada en la palabra, en las verdades de Dios. ¿Y de qué estamos convencidos? Que su muerte en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. Por lo tanto, Él es para nosotros siempre el mediador eterno, aquel que intercede constantemente por usted y por mí. Pablo lo dice en 1 Timoteo y el capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador, dice el versículo 5, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí está Él siempre, a la diestra de su Padre, intercediendo por nosotros. Primero a los Corintios capítulo 15 y versículo 14 en adelante, dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, si esto fuera así, vana es entonces nuestra predicación, hermanos, vana es entonces también nuestra fe. ¿Usted cree en la resurrección de Jesucristo? Por eso estamos aquí. Y somos hallados falsos testigos de Dios si no hubiera resucitado. Porque hemos testificado que Dios, de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitasen. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero tenemos toda una vida, toda la palabra que nos enseña, hermanos, de las victorias y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él está en su presencia, Él está sentado a la diestra de Dios cuando Esteban estaba hablando con aquella multitud de judíos, ya me faltan menos de 3 minutos, dice la escritura que Esteban dijo, veo a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Y los judíos que lo habían matado hace unos cuantos meses o años atrás no pudieron soportar el cargo de conciencia y agarraron la piedra más grande y comenzaron crujiendo sus dientes a apedrear
hasta que matan, como diciendo, cállate, no puede ser cierto, nosotros lo matamos, lo vimos morir agónicamente en la cruz. Sí, pero veo a Jesús resucitado a la diestra del Padre y nuestra fe se verá a ese mismo Jesús a la diestra del Padre. Esto nos hace nosotros personas distintas, hermanos. Así que estos ejemplos, hermanos, para nosotros son muy poderosos. Comparémoslos, podemos compararlos con los lentes para leer, los lentes del sol o los lentes de noche. Y la vista, hermanos, evidencia el mundo físico y la fe también. La fe nos ayuda a corregir nuestras debilidades. La fe nos ayuda a no vislumbrarnos con lo material y la fe también nos ayuda a distinguir cuando son lentes de aumento lo bueno de lo malo, porque sin lentes de aumento ya no puedo ver. Un excelente ejemplo es lo que ocurrió con aquel siervo del profeta Eliseo, que estaba espantado porque había muchos a su alrededor y enemigos y creía que él hizo, estaban solos. Y le dice el profeta, no, 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 no estamos solos. No temas porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y pide a Dios, Señor, ábrele tantito su visión. Dale esa fe que se necesita para que Él pueda también ver y sentir ese gozo de que tú estás con nosotros. Las palabras de Jesús a Pedro, cuando en Mateo capítulo 26, versículo 53, Pedro quería echar, bueno, echó mano a su funda, sacó la espada y quería defender al Señor. Y el Señor le dice, a ver, tranquilo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría 12 legiones de ángeles? Una legión se componía de 6,000. Así que 12 serían 72,000. Pedro, tranquilo, si no es que estoy solo. Estoy haciendo la voluntad. Soy una persona distinta. Soy una persona diferente y tú también lo tienes que ser. Termino, hermanos, porque me queda 1 minuto con 10 segundos. La fe cambia su vida y la cambia, hermanos, completamente para beneplácito de nuestro Dios. Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron, ¿sabe qué cosa? Buen testimonio. Los antiguos, cambia nuestra vida. La fe les dio buen testimonio, les cambió su vida convirtiéndose en nuestros héroes. Lea en caso, yo ya no tengo el tiempo, Daniel 3:13 al 18. Vea la historia de Sadrach, Mesach y Abednego y le va a cambiar esta noche su pensamiento. Leer estas biografías nos ayudarán mucho, hermanos, para ser más fieles a nuestro Dios. Uy, disculpe mi carreriada, pero ya casi falta menos de 1 minuto. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por su paciencia. Adelante, soldados. Somos soldados de Cristo. Hay una recompensa, ya se la da el Señor. Bendiciones para todos. Mi hermano David tiene la palabra.